En el mes de agosto, en las iglesias católicas acostumbran acostar la figura de la Virgen María, ya que se tiene entendido que se conmemora la dormición o el tránsito de María. Llegó la hora de contar historias interesantes aquí en el podcast con Gloria Chávez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y bienvenidos una vez más a mi canal y espacio de podcast. Muchos de los que somos católicos, incluyéndome, hemos notado que durante el mes de agosto existe una festividad muy en particular, en donde vemos que por los días 13 y 14 de agosto, como en las iglesias católicas, se acostumbran a colocar la figura de la Virgen María sobre una mesa o camita, en donde se representa que ella está acostada y dormida. Pero supongo que muchos en algún momento nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Qué se celebra? ¿O por qué la Virgen María está dormida? ¿Y en qué consiste su celebración? Los invito entonces a que se queden a escuchar este episodio completo, ya que les hablaré sobre esos puntos importantes y conoceremos un poco más sobre esta hermosa tradición. Como siempre les comento que cuando yo toco estos temas de religión y cualquier otro, lo hago con mucho respeto y dedicación. Les recomiendo por favor que se pongan sus audífonos, estén en un lugar cómodo y acompáñenme a escuchar los siguientes relatos. Antes de ir al fondo del tema, debemos de conocer qué significa la palabra tránsito o dormición. Dentro del catolicismo, el tránsito de María o dormición es la glorificación del cuerpo de la Virgen María mediante la definitiva donación de la inmortalidad gloriosa sin pasar por la muerte. Es todo lo contrario de lo que sucede en la muerte humana. Cuando la Virgen María cumplió el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. A este acontecimiento también se le conoce como dogma, y la palabra dogma, según la Iglesia Católica, significa que son verdades que han sido reveladas por Dios, transmitidas desde los apóstoles a través de la Escritura y de la tradición, y propuestas por la Iglesia para su aceptación a los fieles católicos. Esto quiere decir que todos los católicos tienen que creer por fe en ellos. Se dice que este dogma de la Asunción de María fue el último dogma definido por la Iglesia Católica, dictado por el Papa Pío XII, y fue establecido el 1 de noviembre del año 1950, después de haber sido analizado. Dentro de los que somos católicos, siempre ha existido confusión entre estas dos palabras que son asunción y ascensión, ya que hemos creído que son parecidas o pueden significar lo mismo, cuando en realidad no es así. La palabra ascensión significa subir a un lugar más alto. Esto quiere decir que Jesús ascendió al cielo por la propia omnipotencia de su divinidad. Significa que Él asciende por sí solo, ya que siendo verdadero Dios y verdadero hombre, ascendió para sentarse a la derecha de Dios Padre. Mientras que la palabra asunción viene del latín assumptio, que significa acción de tomar. María es elevada al cielo por los ángeles, pues ella no puede hacerlo por sí misma. Pienso que ahora que conocimos el significado y la diferencia que hay entre estos dos términos, ya va a ser más fácil poderlas identificar y ya no confundirlas. En este mes de agosto, el día 15, se celebra por parte de la Iglesia Católica la Asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. Pero muchos nos hemos preguntado, ¿por qué el 15 de agosto y no otra fecha?
Bueno, eso es debido a que así lo estableció la Iglesia. Este día la Iglesia celebra la victoria de Dios en la Virgen sobre la muerte. Pero también observamos que durante los días 13 y 14 de agosto de cada año, en las iglesias bajan la imagen o figura de la Santísima Virgen María y la acuestan, ya sea sobre una mesa o una cama. Pero, ¿por qué se hace este rito? Se tiene entendido que se hace este rito o esta conmemoración para recordar cuando la Santísima Virgen María terminó su vida y su misión en este mundo terrenal, y cómo ella se quedó completamente dormida. Sobre el relato de su tránsito y sus últimos días de vida, se dice que después de que su hijo ascendiera al cielo y viniera el Espíritu Santo, ella todavía vivió por un espacio de 23 años, que su vida durante ese tiempo fue de mucha oración, que visitaba los lugares que el Salvador había santificado, y aunque ella aún estaba en la tierra, su corazón nunca se separaba de su amado Hijo, que habitaba en el cielo. Se cuenta que a veces Jesús se le aparecía, al igual que los ángeles con los que conversaba. Aparte, ella alentaba y daba ánimo a los discípulos de Jesús para que siguieran propagando el Evangelio. Dentro de un libro que consulté que se llama Agosto 15, Asunción al cielo de la Santísima Virgen María, en una parte menciona que durante 12 años ella residió en Jerusalén, pero cuando los apóstoles se vieron precisados de retirarse de aquella ciudad por la persecución que los judíos suscitaron contra los fieles, la Virgen María dejó Jerusalén y se encaminó a un lugar llamado Éfeso, en compañía del apóstol San Juan durante el año 45. Pero sosegada un poco por la persecución, se quedó en aquella ciudad y ahí permaneció el resto de su vida. Existe la historia que cuenta que un día la Virgen María se encontraba orando en el Monte del León, cerca de Jerusalén, cuando se le apareció el arcángel Gabriel con una rama de palma del paraíso en sus manos y le comunicó que en 3 días su vida terrenal iba a llegar a su fin y que el Señor se la llevaría consigo. El Señor dispuso que para ese entonces los apóstoles de distintos países se reunieran en Jerusalén. En el momento del deceso, una luz extraordinaria iluminó la habitación en la cual yacía la Virgen María. Apareció el propio Jesucristo, rodeado de ángeles, y tomó su purísima alma. Luego que rindió su espíritu la Santísima Virgen, todas las personas que se encontraban en ese momento se postraron a sus pies y comenzaron a derramar lágrimas. Los fieles de Jerusalén y en su entorno concurrieron apresurados para venerar aquel santo cuerpo. Se menciona que con tan solo tocaban una parte de su cama o su manto, los ciegos recobraban la vista, los demonios eran alejados y cualquier enfermedad se curaba. Los apóstoles enterraron el purísimo cuerpo de la Madre de Dios de acuerdo a su voluntad, al pie de la montaña del León, en el jardín de Getsemaní, en la gruta donde se encontraban los cuerpos de sus padres y el de San José. Fue depositado el santo cuerpo con gran respeto en el sepulcro que estaba preparado y éste se cerró con una gruesa piedra. 3 días después del entierro de la Madre de Dios, llegó a Jerusalén el apóstol Tomás, que no pudo arribar a tiempo. Se entristeció mucho por no haber podido despedirse de la Virgen María y con toda su alma expresó su deseo de venerar su purísimo cuerpo. Cuando se abrió la gruta donde fue sepultada la Virgen María, su cuerpo no fue encontrado y solo quedaban las mantas funerarias. Los asombrados apóstoles retornaron a su vivienda. Al anochecer, mientras rezaban, oyeron un canto angelical y al levantar la vista pudieron ver a la Virgen María suspendida en el aire, rodeada de ángeles y envuelta en un brillo de gloria celestial. Ella les dijo a los apóstoles: «Alégrense, estaré con ustedes todos los días». Se comenta que hay relatos que sostienen que en esta escena Tomás también dudó y la Virgen le bajó del cielo un cinturón para que creyera en la Asunción.
Actualmente, el sepulcro de la Santísima Virgen María se encuentra en los pies del Monte de los Olivos, cerca de la Basílica de Getsemaní. Sobre la tumba de la Virgen se eleva un templo en el que actualmente solo ofician celebraciones los cristianos ortodoxos, griegos y armenios. Esta es la iglesia ortodoxa del Sepulcro de María. De acuerdo a la Custodia de Tierra Santa, la fiesta de la Asunción es el único día del año que los llamados cristianos latinos o católicos que celebran la misa con el misal romano pueden entrar oficialmente a ver el lugar de la tumba de María y realizar una pequeña liturgia. En esta fecha, el custodio de Tierra Santa junto a sus hermanos franciscanos también ingresan al edículo, que quiere decir lugar pequeño, donde está la sagrada roca en que los apóstoles recostaron el cuerpo de la Virgen y que se conserva hasta hoy. Así que si un día andan por Tierra Santa, aprovechen para visitar el sepulcro de la Santísima Virgen María. Ya para finalizar, conozcamos de dónde proviene o por qué se acostumbra ponerle manzanas o rosas alrededor a la figura de la Santísima Virgen María dormida. La tradición de Oriente, que se refiere a este acontecimiento como la dormición de la Virgen, María, la Madre de Jesús, no murió, se durmió, pasó de esta vida a la otra, que es la suerte que habría correspondido a los hombres si no hubiera habido de por medio el pecado original, y habiendo cumplido a la perfección la voluntad de Dios. Fue llevada al cielo en cuerpo y alma como primicia y modelo de la plenitud eterna. La tradición consiste en acostar la imagen de la Virgen sobre una mesa y rodearla de manzanas y rosas, pues una antigua narración cuenta que los apóstoles colocaron el cuerpo de la Virgen en un sepulcro y permanecieron en oración durante 3 días. Pero el apóstol Tomás, quien no pudo estar junto a María en el momento de su tránsito, suplicó a Pedro que le permitiera ver el rostro de la Madre de Jesús por última vez, y al abrir el sepulcro, una fragancia como de manzanas y rosas llenó el ambiente esparciéndose por todo Jerusalén, y en lugar del cuerpo de María hallaron rosas en el sepulcro como signo de su glorificación. Los altares pueden variar de acuerdo a las costumbres de cada lugar y se convierte en un ritual lleno de devoción en los lugares donde se tiene como fiesta patronal la solemnidad de la Asunción de María. Así es como llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado mucho y se les haya hecho interesante. Para mí, hablar sobre este tema es bastante maravilloso y siempre desde pequeña me ha dado curiosidad poder saber sobre esta bella tradición de ver la figura de la Virgen María dormida. Parte de lo que investigué, tengo entendido que la Biblia solamente se enfoca en la vida de Jesús, pero que existen estos famosos evangelios apócrifos, los cuales fueron escritos por testigos o por personas que llegaron a escuchar sobre estos sucesos que acontecieron en esa época. Y dentro de esos evangelios existe el relato de la Asunción de la Virgen María, en donde se explica cómo ella vivió y al final sobre su dormición. Como comento, son misterios que existen dentro de la Iglesia Católica y a veces no todo va a tener una explicación, pero nosotros como católicos debemos de creer y tener una gran fe en ellos. Al final, ustedes tienen su última opinión. Muchos santos han comentado sobre este suceso como milagroso, pero coincido con uno de ellos, que es San Juan Damasceno, que dice que no se atreve a llamar muerte a esta separación, sino sueño, a una unión más íntima con su Dios, un tránsito de la vida mortal a la dichosa inmortalidad. Así que pidámosle a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Santísima Madre la Virgen María que cuando llegue nuestro fin nos den una buena muerte, tranquila y en paz, para poder gozar junto con ellos de la gloria celestial. Déjenme en los comentarios, por favor, ¿qué opinan acerca de la Asunción de la Virgen María? ¿Sabían sobre el relato de la dormición?
¿Ustedes también se han llegado a confundir con los términos asunción y ascensión? ¿Y habían escuchado de dónde viene la tradición de ponerle manzanas y flores? Estaré muy atenta leyendo y respondiendo sus comentarios. Eso sí, aclaro que cada comentario es respetable, ya que cada persona interpretamos o tenemos distintos puntos de vista. Como saben, este episodio estará disponible también por Spotify para los que gusten escucharme en esa plataforma y seguirme. Les dejo las redes sociales del podcast debajo de la descripción e igual las menciono para los que me escuchen en Spotify. En YouTube, ya no sé si decirle Twitter o X, ya que como ustedes saben hubo muchos cambios en el nombre de esta red social. Y en Facebook me encuentran como Podcast con Gloria Chávez. En Instagram como podcast-gc y en TikTok como podcast gc. Y ya sabes, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios del podcast y compártelo con tu familia y amigos. Y antes de irme aprovecho para preguntarles, ¿les gustaría que hiciera algunos episodios hablando sobre la vida de algún santo o santa? Coméntenlo allá abajito, por favor. Me despido de todos ustedes y nos vemos. Hasta la próxima.